hermanos, aquí entramos en otra fase del Evangelio de la semana que decíamos, la tercera del tiempo ordinario. Seguimos en el año 2018, el 22 de enero, lunes. Estamos en el vídeo 52 para nuestro orden y estamos también en el ciclo B de la liturgia de la Iglesia Católica. En su Evangelio de Marcos 3, del 22 versículo al 30. También muy interesante porque la acción de Beelzebú, el príncipe de los demonios, va a salir en el relato. El mal que está dentro y fuera de nosotros. Dice así el relato. En aquel tiempo, unos letrados de Jerusalén decían: tiene dentro a Beelzebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Eso se le decían a Jesús. Él los invitó a acercarse y les puso estas comparaciones con mucha sabiduría. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino en guerra civil no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí mismo para hacer la guerra, no puede subsistir. Está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para arramblar con la casa. Creerme, decía Jesús, todo se le puede perdonar a los hombres. Todo. Los pecados y cualquier blasfemia que digan. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Cargará con su pecado para siempre. Y añade, se refería a los que decían que no tenían dentro un espíritu inmundo. Veamos. En una sociedad teocrática como era la judía, pocas descalificaciones resultaban tan graves como la que le dirige Jesús a los letrados de Jerusalén. Al no poder negar la evidencia, atribuyen su acción
al espíritu del mal. Para el propio Jesús, que decía no haber nada sin ser movido a ello por el Espíritu del Padre, habría de sonar también como el peor insulto. En esa línea habría que entender lo que el texto designa como pecado contra el Espíritu Santo, que es atribuir al mal lo que nace del bien. Y ese es también el motivo por el que no puede ser perdonado mientras se mantenga en esa actitud. De aquí que la propia persona se incapacita para abrirse a la verdad. De ahí deducimos que la descalificación del otro constituye una de las armas habituales del ego, que se siente decepcionado, frustrado, agredido o simplemente inferior. Como si la descalificación global consiguiera eliminar al que es percibido como competidor o adversario. De ahí que cuando la persona se identifica con el yo, con el ego, se ve obligado a vivir para él, que es el egoísmo personalificado. No olvidemos que el ego es primero yo, después yo y si queda algo yo, dicho vulgarmente, pero con verdad. En esa actitud egocentrada, su autodefensa pasa por encima de cualquier otro valor, como puede ser el reconocimiento del bien que proviene de otra persona. Eso explica que en cuanto polarizada en la protección del yo, del ego y sus intereses, la persona es incapaz de adoptar una mirada ecuánime sobre la realidad. La suya será una mirada interesada y por tanto sustancialmente parcial y sesgada. Así de claro, afirman los psicólogos. Pero solo la toma, y esta es la solución, de distancia del ego, del yo, permite reconocer la bondad, la verdad y la belleza. Provenga de donde provenga, porque en ese caso ya ha desaparecido la mirada apropiadora que rija en torno al propio yo, al propio ego. Liberada esa dependencia, la persona se percibe una con la vida. Ya no hay intereses particulares, excluyentes, sino apertura y comunión. Esto es lo que nos dice la psicología y el saber de lo que somos cada uno.
De ahí la gran pregunta. ¿Utilizo la descalificación del otro que busco y con ella despreciar al otro, pero no estar con él? Eso es lo que nos pierde. Pero vamos a pisar, como siempre, tierra. No nos quedamos, que es un valor enorme, en la psicología. Ocurre con frecuencia, y lo estamos viendo todos los días, que cuando una persona o un colectivo de gente no encuentra respuesta ante hechos que no pueden soportar, la solución suele ser echar mano del insulto, del ataque o incluso la agresión al que se ve como enemigo. Y esto exactamente es lo que los letrados de Jerusalén hicieron con Jesús. Ellos vieron con sus propios ojos que Jesús curaba a los endemoniados, cosa que ellos no podían hacer. Y como no ocurre a toda clase de personas fanáticas, el fanatismo es lo peor que puede existir. Cuando no encuentran argumentos para defenderse, la solución es ofender, insultar al que hace lo que ellos ven que no alcanzan ellos hacer. Esta es la verdad de verdad. Por eso la respuesta de Jesús no fue echarles en cara su fanatismo, porque lo tenía, sino su ceguera y su maldad. Jesús se limitó a explicarle la contradicción en que vivían. La pasión por una idea o por un proyecto a veces nos ciega para pensar con armonía y sin contradicciones. Jesús no les amenaza ni con el pecado ni con la condena. Jesús le hace ver la contradicción en que ellos vivían. El problema que detectó Jesús no fue la condenación, sino la contradicción en que vivían. Jesús no les dice que eran malos, sino que estaban ciegos, y eso les impedía ver la realidad tal como es. Porque solamente veían lo que les interesaba a ellos, según el fanatismo en que vivían. Que es lo que pasa hoy día con los islamistas estos, que el que no piensa como ellos, ¡plaz!, se lo cargan y ponen los atentados y todo lo que estamos sufriendo, sea quien sea. Concluyendo, lo que Jesús destaca no es el problema religioso de aquellos hombres, sino el problema humano, que es, te lo imaginas, ¿no?, la ceguera.
estaban cegados. Y cuando un ciego pretende erigirse en guía de los demás, el resultado es el desastre hasta el ridículo. Guía de ciegos. Esto es lo que queda más patente en este breve relato. Nuestros apasionamientos y fanatismos son el origen de nuestras cegueras y desvaríos en nuestra vida. No podemos ser así. Tenemos que cambiar. Por eso, la gran pregunta del principio. ¿Utilizo la descalificación del otro? ¿Qué busco con ello? Pues está evidente. Pues busco eso. Que a través de mi fanatismo, pues estoy destruyendo al que no piensa como yo. No nos respetamos y por ese camino no vamos a ningún sitio. Tenemos que respetarnos, y más en un mundo actual en la pluralidad de pensamientos. Ya lo decía el Papa Francisco el otro día, no hace mucho. La unidad de todos, pero no la uniformidad. Cada uno que exprese las buenas ideas que pueda tener, pero no los fanatismos. Que los que creemos estemos unidos a ese Dios que quiere la igualdad de todos, pero que tenemos que respetar la manera de hacer que esa unidad sea efectiva, de una manera u otra cada uno, como Dios lo ilumine, como su cultura le haya dicho y haya mamado, pero todos hacia la unidad. Ahí está el secreto. Pues bien, hermanos, ahí estamos y ahí nos quedamos y entraremos ya en esta semana tercera del tiempo ordinario en otro tema que el mismo Marcos en el mismo capítulo nos va a decir. Hasta mañana, hasta otro rato. Adiós.